En esta serie de videos vamos a continuar viendo las sociedades mercantiles en específico. Vamos a continuar con la sociedad de responsabilidad limitada. Hasta ahora hemos visto solamente sociedades mercantiles que dan preponderancia a la calidad de los socios. Este tipo de sociedad se llama sociedades de personas. Hay otro tipo de sociedades que es preponderante el monto de las aportaciones económicas que den y se les denomina sociedades de capitales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra básicamente? En una importa la calidad de la persona, las cualidades, quiénes son, si son primos, parientes o si tienen algún conocimiento técnico, si ellos van a trabajar, si tienen experiencia en el objeto social. En las sociedades de capital en realidad esto no importa, lo que importa es que los socios puedan hacer sus aportaciones, no importa si es un físico nuclear, un carnicero, un barrendero, un carpintero, no importa quién sea el socio mientras haga sus aportaciones sociales. Lo que va a interesar es el monto, es el capital y es lo que va a dar lugar a ciertos derechos en este tipo de sociedades. La sociedad de responsabilidad limitada está, por decirlo así, más encaminada a ser una sociedad de capitales más que de personas, pero tiene algunas características de sociedades de personas aún. Entonces, a partir de aquí vamos a tener en cuenta más la aportación que hace el socio que su calidad, sus características propias. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Eh, Hay una característica principal que las va a distinguir de las otras sociedades que hemos visto. Aquí, a partir de esta sociedad, tenemos que los socios ya no responden de manera ilimitada ni solidaria de las obligaciones sociales que contrajo la sociedad por motivo del cumplimiento de su objeto. Es decir, aquí ya va a haber una distinción, como debería ser la teoría casi total, entre la persona moral, que es la sociedad mercantil, y las personas que son los socios. Entonces aquí, por primera vez en lo que hemos visto en esta serie de videos, ya de default, por defecto, ya no van a responder la sociedad por las obligaciones, al revés, ya no van a responder los socios de las obligaciones contraídas con la sociedad. ¿Ok? Entonces aquí van a responder a los socios limitadamente por el monto de su aportación. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, en una sociedad de comandita o en una sociedad de nombre colectivo, los socios, si la sociedad tenía un pasivo de 100 mil pesos y puede pagar hasta 20 mil, en el caso de la sociedad de nombre colectivo, veíamos que esos 100 mil los debe de pagar los socios de manera ilimitada con todo su patrimonio, que le hace que se queden en la calle, pero se debe de pagar la obligación que contrajo la sociedad porque todos los socios son solidarios. Cada uno tiene que responder de la totalidad de la deuda con la totalidad de su patrimonio. No había un límite. Pero aquí en la sociedad de responsabilidad limitada, vamos a decir, la sociedad debe esos mismos 100 mil, paga 20, pero los socios solamente están obligados limitadamente por el monto de su aportación. No van a poner en juego ni como garante su patrimonio por las obligaciones sociales. Lo vamos a ver más a detalle, pero se los pongo así. Si cada socio para constituir la sociedad puso 1,000 pesos, esto es un spoiler de lo que viene, pero digamos que puso los 1,000 pesos, solamente por esos 1,000 pesos va a responder el socio. Nada más por el monto de su aportación para constituir la sociedad. Es el límite, es el tope de lo que va a responder el socio. Ya no va a tener que perder todo su patrimonio si la sociedad ya no puede hacer frente a sus obligaciones. Entonces aquí tenemos verdaderas sociedades mercantiles que se usan en el día a día porque son útiles, porque ya no ponen en riesgo el patrimonio propio de los socios que la conforman. También tenemos que esta sociedad puede tener una denominación o una razón social, que estaba mal en los videos pasados, pero en los videos corregidos ya eh, eh, subsanamos este error.
¿Qué es una razón social? Es aquella que se componía por parte del nombre o por el nombre de los socios que integraba la nueva persona moral. La denominación social, por el contrario, es cualquier oración, cualquier frase, cualquier serie de símbolos que sirvan para distinguir a la sociedad de otra. Y puede ser lo que sea. A diferencia de la razón social, no necesita tener, les digo, los apellidos o los nombres o las frases e hijos, sucesores, etcétera. Puede ser absolutamente lo que sea. Siglas, descripción del objeto social, por ejemplo, Ferretería del Norte, carnes de Chihuahua, etcétera. No, aquí puede ser lo que sea. Por ejemplo, Maxa, FEMSA, todas esas denominaciones caben aquí, siempre y cuando los límites son que no vayan en contra de la ley, en contra de la moral y sobre todo que estén desocupadas, que no haya otra sociedad que esté usando esa denominación. La responsabilidad limitada, este tipo de sociedad, puede usar indistintamente una denominación, les digo lo que sea, para distinguirse a una razón social, parte del nombre de sus socios, pero siempre va a tener que ir seguido por la frase Sociedad de Responsabilidad Limitada o sus siglas, su abreviación, SDRL. Y la consecuencia ya la saben, si no ponen la frase o la abreviación después de la denominación o razón social, la sociedad se va a considerar como el nombre colectivo y los socios van a ser solidariamente responsables ilimitadamente de las obligaciones sociales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos también que se van a seguir las reglas de si un tercero pone su nombre dentro de la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada y entonces seguía las mismas reglas que ya hemos visto antes de que se va a hacer solidariamente responsables si dio su consentimiento para ello. ¿Ok? ¿Cómo se define entonces a la sociedad de responsabilidad limitada? Es una sociedad que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo podrán cederse los casos y con los requisitos que la ley establece. Ok, aquí tenemos que la sociedad de responsabilidad limitada ya es una sociedad de capital y sus socios, por lo tanto, su obligación principal va a ser aportar, poner un monto determinado para poder constituirlo. Y ese pago que hicieron, esa aportación va a estar representada por partes sociales. Antes de pasar a eso que conforma el capital, tenemos que ver que tiene características de una sociedad de personas porque no puede las partes sociales transmitirse libremente, sino que tiene ciertas restricciones. Bueno, una cosa que tenemos que hablar es que los socios aquí son limitados. Una sociedad de responsabilidad limitada no puede tener por ley más de 50 socios. No podemos tener tantas personas integrando a esta sociedad. Es un número limitado de socios que su obligación principal es dar su aportación. Ya no tenemos dos tipos de socios, como la sociedad de comandita simple, un socio industrial, un socio capitalista. No, solamente hay socios capitalistas, solamente hay socios que aportan. Las personas que aporten su trabajo ya serán trabajadores y hay una prohibición expresa de que se les obligue a los socios a aportar su trabajo, sus servicios como monto de su aportación social. Está prohibido, solamente deben de aportar capital. Y aquí tenemos uno de los conceptos principales que es el capital social. El capital social es el haber patrimonial de la sociedad con el que se constituye. Es un patrimonio mínimo, es un valor mínimo que está constituido por los diferentes erogaciones que hicieron los socios, las aportaciones de los socios. El capital social entonces es una suma mínima con la que se formó la sociedad y que fue aportada por los socios al crearse. Eso es el capital social. No es lo mismo que las utilidades que tenga la empresa, por decir que ganó 100,000 pesos en un año, no, porque este capital se formó directamente con la aportación que hizo de su bolsa cada socio y se hizo al constituirse, al formarse.
ninguna sociedad de responsabilidad limitada antes podía formarse con menos de 3,000 pesos. Actualmente ya se derogó esta disposición y ya no existe un valor mínimo ni máximo con el que pueda constituirse capital social. Pero es obvio que se tiene que aportar algo para que exista la sociedad. Porque no puede ser socio de una sociedad de responsabilidad limitada si no se hace una aportación social. Y a la hora de constituirse, cuando menos deberá exhibirse, es decir, deberá el socio poner en su capital, eh, poner su aportación para el capital social al menos el 50% o al menos el 50% de todo el capital social, es decir, si por ejemplo se integra con 50,000 pesos, al menos 25,000, indistintamente de que haya dado cada socio, debe de estar exhibido, es decir, debe de estar contado en la cuenta de capital social de la empresa, la debe tener para que pueda constituirse válidamente la sociedad y existir la escritura social. A esto se le llama suscripción. Bueno, ¿cuáles son las principales obligaciones de los socios? Como les digo, la principal es dar su aportación al capital social. Debe estar exhibida y debe estar suscrita. Aquí también la principal obligación de los socios va a estar integrada por los estatutos sociales, que les digo, pueden incluir alguna otra obligación de los socios y sobre todo lo vamos a ver en cuanto a la forma de organización de la sociedad, que aquí ya va a ser distinta a lo que hemos visto, va a ser mucho más compleja. Como les digo, aquí no se le puede exigir a los socios que realicen aportaciones suplementarias tampoco, es decir, que realicen nuevas aportaciones. Si no se va a integrar, como lo podemos ver, a una nueva serie de capital social o si no se va a aumentar el capital social. También aquí las aportaciones de los socios, las partes sociales se van a llamar así. Parte social o cuota social. Y las partes sociales deben ser iguales, deben de estar representadas por un cierto número limitado. Al constituirse la sociedad, también deben de quedar todas las partes sociales suscritas, es decir, debe de asignársele una parte social a cada socio. Y, a ver, entramos ahora sí. ¿Cómo se puede transmitir un capital social entre este número limitado de socios? Para la cesión de partes sociales, es decir, para que una persona ceda sus derechos sobre la sociedad, su parte social, por ejemplo, si hay 5 socios, hay 5 partes sociales. O se puede dividir también entre un cierto número de partes sociales, por decir, asignadas al capital, pero todas deben de valer lo mismo. Por ejemplo, 50,000 pesos de 1,000 pesos, cada 1,000 pesos es una parte social, que debe ser indivisible. ¿Cómo se pueden transmitir? Bueno, es más o menos fácil en teoría, es decir, debe haber un consentimiento de los socios que representan a la mayoría del capital social. Y es aquí cuando tenemos ese concepto. El capital social puede estar integrado por 50,000 pesos, les digo, pero no necesariamente ser 50 personas, 5 personas o algún otro número divisible de menos de 50 personas. Aquí hay socios que pueden tener una mayor parte de sociedad, que pueden tener más parte del capital social, más partes sociales. Porque en principio las partes sociales son indivisibles, pero si la escritura constitutiva se establece que se puede dividir y ceder el capital social, no hay nada que se los impida. Esto no incluye que las partes sociales puedan estar en copropiedad. Uno no puede ser dueño de una parte social al mismo tiempo que otra persona, no existe la copropiedad. Cada parte social solamente puede tener un dueño. Y cada socio en principio no podría tener más de una parte social. Pero si hace una nueva aportación o que adquiere una fracción de una parte social de otro socio, puede aumentar sus partes sociales. Y por eso el valor de su parte social
va a aumentar. Por eso les digo, a veces las decisiones se van a tomar por personas que representen el máximo de el capital social. ¿Por qué? Porque puede haber tres socios, pero puede haber socios que tengan más capital que otros. Uno puede ser el dueño del 50% y los otros dos del 25%. ¿Por qué? Por haber aumentado su parte social, por haber hecho más aportaciones, etcétera. Pero puede tener más valor del capital social las partes sociales que tenga este socio. Y puede haber aumentos del capital social que den derecho a otras partes sociales que tengan propiedades diferentes. Por ejemplo, puede haber un aumento de las partes sociales que den derecho al voto y otras que no. O que sean del capital variable, por ejemplo. En ese caso, hay ciertas partes sociales que les digo les van a dar derecho al voto, o partes de fundador, etcétera, que tienen acarreadas otro tipo de derechos, según lo establezca la misma eh, sociedad en su contrato, el mismo estatuto social. Eh, ¿Cuándo se les van a pagar las partes sociales? Es decir, si yo tengo 50, 100 mil pesos dentro de la sociedad, ¿cómo se me va a pagar? Hasta que normalmente se liquide la sociedad, se disuelva y luego se liquide. Es aquí cuando se pagan las partes sociales. Normalmente es ahí cuando se reintegra su valor. No, y se puede dar el caso de que un socio pida que se le liquide su parte social, esto siempre y cuando lo permita los propios estatutos sociales. En ese caso, o que puede haber una liquidación anticipada por algún conflicto, les digo, se puede prever en los estatutos sociales, es aquí cuando se les reintegra el capital que puso cada socio. ¿Okay? Y también vamos a ver cómo se organiza esta sociedad. Esta sociedad es la que va a estar integrada por una asamblea de socios como órgano máximo, ya no una junta simple de todos los socios. La asamblea de socios se va a integrar por todo el capital social, por todas las partes sociales, y sus decisiones van a ser tomadas, a menos que se disponga de otra manera los estatutos sociales, por la mayoría del capital social. Es decir, aquí no se va a contar tanto a las personas, sino qué tanta parte social, qué tanto monto del total que hay en la sociedad ostenta una persona. Es aquí cuando existe la figura del quórum, que es el quórum, para tomar las decisiones en la asamblea, que les digo, se hacen por mayorías, a menos que se disponga otra cosa en algunas de las resoluciones. Se debe convocar a todos los socios para que vayan, es decir, a todo el capital social, y las decisiones se van a tomar de acuerdo a la mayoría de los socios que representen la mayoría del capital social. Es decir, el quórum es una figura que indica el mínimo de personas o el mínimo que debe existir para que se tome un acuerdo. Por ejemplo, de una sociedad que se conforma por 10 personas, se puede establecer un quórum mínimo de la mitad, es decir, de 6 personas, la mitad más uno, es decir, la mayoría, para que se tomen los acuerdos válidos. Pero se puede establecer válidamente, por ejemplo, que el quórum, es decir, el mínimo que debe existir para que los acuerdos sean válidos, sean de 8 personas. Y sobre esas 8 personas debe haber mayoría. Ya habiendo mayoría, es decir, 5 personas, se pueden tomar los acuerdos. Otra vez rebobinamos. Existe un número total de socios, 10 personas, por ejemplo. Y existe un quórum. El quórum es el número mínimo de personas que se necesitan para que las decisiones sean válidas. No va a ser el total o puede ser el total. Por ejemplo, pueden ser los 10 o menos de los 10, los 8 o la mitad de los 10. 5 personas o la mayoría, que serían 6. Es un número que se va a poner para que las decisiones tengan valor. Ya si se toman por mayoría, por ejemplo, si el quórum es de 8, asisten los 8 o asisten 9 y se toman por decisión mayoritaria, es decir, la mitad de los que asistan, las resoluciones de la sociedad, entonces van a ser válidas. Pero si
No se juntó el quórum necesario, por ejemplo, si el quórum es de 8 y fueron 6 personas, no se pueden tomar válidamente las decisiones y se tiene que volver a citar a los socios para que tomen alguna decisión. De la asamblea de socios ya habíamos hablado, que es el órgano máximo que se integra en, en las sociedades por todos los socios, pero aquí en, en la sociedad de responsabilidad limitada se va a integrar por la totalidad del capital social. Como les digo, un socio puede tener más capital social, más partes sociales que otros. Entonces, ¿cuál es el quórum mínimo en una sociedad? El número mínimo válido para tomar decisiones, que les digo va a estar más orientado a cuánto capital social hay. Si una persona tiene la mitad del capital social, la mitad, entonces con esa sola persona ya va a estar integrado el quórum, porque normalmente el quórum de la sociedad de responsabilidad limitada va a ser la mitad del capital social. ¿Sí? ¿Es injusto o justo? Pues ya dependerá de el criterio o de cómo se desarrolló esta sociedad. Pero el mínimo del capital social que debe estar representado en una asamblea va a ser la mitad. Las asambleas de socios deben de estar eh, reunidas por lo menos una vez al año. A ese tipo de asambleas se les va a denominar asambleas ordinarias, ¿ok? Una asamblea donde se van a discutir las cuentas sociales, la utilidad, cómo se desarrolló el ejercicio inmediato anterior de la sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad está hecha para lucrar, para generar utilidades. Estas asambleas deben de estar protocolizadas en, en un acta de asamblea, que primero debe de estar asentada los libros sociales, aunque esto es algo arcaico y normalmente ahora se hacen por computadora y los imprimen. Antes las sociedades tenían un librote donde se llevaba una minuta eh, de las acciones se, que se ponían en un orden del día a la que se citaba para llevar a cabo la asamblea. Se hacía un acta, se registraba todo, se contaba primero por parte de un funcionario que se llama escrutador, que se encarga de ver que todas las partes sociales están representadas y se hizo adecuadamente la convocatoria. Entonces ya se asentaba en el acta todas las decisiones que se tomaron, se firmaba por las partes, ahora se hace por computadora y se imprime, pero debe de estar protocolizada ante notario público en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando sea de naturaleza extraordinaria, cuando se aumente el capital, cuando se liquide la sociedad, cuando se cinde la sociedad, es decir, que se divida, cuando se fusione con otra, etc. ¿Cómo va a estar administrada la sociedad? La sociedad va a poder estar administrada por uno o varios gerentes, que aquí la verdad, el gerente es un sinónimo, lo que en otras sociedades vimos, con los administradores, tienen los mismos poderes, que pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad. ¿Y cómo le van a responder? Pues le responden al órgano máximo, que es la asamblea de socios. Cuando el nombramiento recaiga en una persona extraña a la sociedad, los socios que hubieran votado por personas extrañas para el puesto de gerente tendrán el derecho eh, de separarse de la sociedad si votaron en, en contra del nombramiento de esta persona. Es decir, si se escogió a un socio como extraño a la sociedad de un tercero eh, para ser de gerente de la sociedad, los que no votaron por él se pueden separar. Rebobino. Si ganó por mayoría de las partes sociales del capital social una persona externa para ser el gerente de la sociedad, para administrar la sociedad, los socios que no votaron por él tienen el derecho de separarse de la sociedad. Si se fijan, esta es una característica más de las sociedades de personas, porque interesa a quienes estén dentro de la sociedad y obviamente, aunque el gerente no se asocie, tiene bastantes poderes, bastantes obligaciones para representar a la sociedad y llevar su administración. ¿Ok? Obviamente, estos gerentes son responsables de los daños y perjuicios que causen por su mal manejo de la sociedad y aparte deben de
rindiéndole cuentas a todos los socios. Ojo, aquí ya por fin tenemos un órgano de vigilancia, un órgano que se encargue de supervisar y reportarle también a los socios las cosas que hace el gerente. Sin embargo, este órgano de vigilancia no va a ser obligatorio, es decir, no debe de existir en las sociedades, es facultativo, no siempre debe estar. Si no quieren a alguien que vigile el encargo de los gerentes, pues no lo vamos a poner. Pero cuando en la escritura se ponga que debe existir un órgano de vigilancia, eh, este va a estar integrado por un consejo, es decir, el consejo de vigilancia. Y a su vez, en este consejo de vigilancia van a estar los socios o personas extrañas. Su función principal va a ser vigilar el ejercicio de las funciones del gerente. No es facultativo, no es obligatorio, puede estar y no estar. Entonces, estas son algunas de las características de la sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad que sí se usa actualmente, que la usan en su mayoría cuando tienen las personas una relación más cercana, porque por el número limitado de socios, y aquí no cualquiera puede integrar la sociedad. Sí tiene ciertas características de las sociedades de personas en la práctica, por ejemplo con esto. Cuando alguien